Asimétricos, asimétricas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Desde dónde nos estéis viendo? ¿Cuándo nos estéis viendo? Vamos a ver quién hay por aquí esta tarde de miércoles 29 de marzo. A ver, veo a Ruiz So, a Félix Langsac, a Ángela Juarranz ya preparada para nuestra sesión, a Mara Sánchez Llorens, a Miss Eva Duchamp, un besito Eva, Fernando A. de Tejada, Meda Arquitectos de Robles. Bueno, veo que se estáis uniendo un montón a esta sesión. Antes de empezar, Ángela, dame unos minutitos, porfa, que se vayan terminando de unir y de avisar Instagram de que estamos en directo. Voy a aprovechar para pediros de nuevo disculpas porque la semana pasada tuvimos que cancelar la sesión con Carlo Gandolfi, pero no os preocupéis porque ya tenemos lista la próxima fecha, que va a ser el miércoles que viene, ¿vale? El miércoles 5 de abril, si no estoy mal. Nada, aquí estaremos con él disfrutando del libro Paulo Méndez de Arrocha, Infraestructural. Y bueno, pues en fin, que no os lo podéis perder, básicamente. Después del mareo que os hemos tenido, pues que sepáis que vamos a estar aquí preparados. Aprovecho también para dar las gracias a nuestros, no los de la semana pasada, sino a los de la semana anterior, a nuestros invitados de la semana previa, que fueron Gonzalo Sotelo y Teresa Raventós. Estuvimos hablando con ellos del catálogo Pablo Palazuelo, la línea como sueño de arquitectura, el catálogo de la exposición que todavía está disponible y podéis ir a verla en el Museo ICO de Madrid. Muchísimas gracias, Gonzalo y Teresa, por estar con nosotros ese ratito. Que sepáis que la sesión, como todas, está colgada en nuestro canal, la tenéis disponible para verla cuando queráis, ¿vale? ¿Y qué más os tengo que contar? Yo creo que ya está todo. Yo creo que ya podemos arrancar con la sesión de hoy. Hoy venimos a hablar de este libro, Environment, la construcción del medio, de Ángela Juarranz. Vamos a darle ya paso para que se una con nosotros a la conversación. A ver, ¿dónde estás, Ángela? Que no te veo. Aquí. A ver. Hola, Ángela, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal, María? Muy ¿Cómo bien, estás? Buenas tardes. muy Uy, que bien, estoy yo aquí súper encima. ¿Todo muy bien? bien, muy bien. Deseando ya empezar. Me alegro mucho. Empezar, pues muy bien, vamos a ello. Hoy, como os decíamos, vamos a estar hablando de este precioso libro, Environment, la construcción del medio. Ángela, si me permites, te presento en un minutito y arrancamos con la sesión, ¿te parece? Perfecto. Genial. Pues hoy, como veis, estamos con nuestra querida Ángela Juarranz, que es doctora arquitecta por la UPM de Madrid, profesora de proyectos arquitectónicos en la ETSAM, también en la misma universidad, en la UPM. Ha sido visiting scholar en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y su labor investigadora ha sido reconocida con la beca de investigación de la Fundación Arquia y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Combinas, Ángela, tu actividad investigadora y docente con la práctica profesional en tu estudio propio, del cual, por cierto, hemos hablado en Sí, nuestra serie también cierto. de con HNA, así que también la tenemos en nuestro perfil, así que si la queréis ver también la tenéis disponible. Hablamos contigo, ¿no?, de vuestro trabajo, de cómo os aproximabais a la arquitectura desde vuestro Mm. estudio. Y bueno, pues tu trabajo ha sido reconocido también pues ya en numerosos concursos y premios, como por ejemplo el premio Europan, la Bienal de Venecia, los premios COAM o el premio Aster, por decir algunos. Ángela, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y con nosotras, y vamos a hablar de este libro, que se incorpora a la colección Inmersiones. Por cierto, que nunca lo digo, nunca hablo de las colecciones, no sé por qué, pero bueno, que lo sepáis, este libro está incluido en esa colección. Cuéntanos, Ángela, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en Environment, la construcción del medio? Pues bueno, es una aventura, ¿no? Una aventura que empieza con una investigación que desemboca en investigación doctoral, en una tesis, Uh y -huh. que, un poco la intrahistoria inicia en el 2015, aunque, como siempre, cuando se hace una investigación se va a tientas y siempre pues Uh -huh. tardas un par de años en darte cuenta de todo cómo va confluyendo. Uh -huh. Entonces, llega un momento en el cual el término environment pues,
congenia, ¿no? Y resulta que muchos de los temas que yo hablaba, que parecían periféricos a la arquitectura, se sostenían sobre este término. También, bueno, aquí tengo que lanzar un agradecimiento pues, a mis directores, que fueron María Teresa Muñoz, que es la prologuista, y Emilio Tuñón, bueno, y a todas las personas que me han ido apoyando. La beca de investigación de Nueva York también fue un aporte muy importante, de la Fundación Arquia y la Academia de Bellas Artes, bueno, la beca FPU del Ministerio. Y al final toda esta investigación cobró sentido en la tesis. Pero ya aquí aparecéis vosotros como grandes consejeros que hacéis vernos que un libro tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Y tiene que ser digerido por muchas personas y no tenemos que hablar para nosotros mismos, ¿no? No puede ser algo estanco, introvertido, sino que hay que hacerlo mucho más ameno. Y es ahí cuando ya se modifica bastante, ¿no? Pues, se reduce, se traduce a otros capítulos y creo que fue una posición bastante estratégica, ¿no? O sea, ahí tenéis todo mi agradecimiento. No, a ti por escucharlo y también por acogerlo, ¿no? No es fácil convertir una tesis en otra cosa cuando has sido tanto tiempo, ¿no? Reflexionando sobre algo y algo muy extendido en el sentido del voluminoso de la palabra, ¿no? Y conseguir sacar el tuétano y condensarlo aquí, pues es un trabajo muy difícil que te agradecemos muchísimo también que hayas hecho. Sí, viene a ser como la labor de un comisario que tiene que hacer de algo muy sesudo, una historia muy fácil, muy digerible, pues, para que lo leas en un par de horas y es así, ¿no? Como esta labor de escribir para el mundo. La verdad es que es muy bonito verlo, ¿no? Después hecho y realidad también, ¿no? Con esta forma. Sí. Perdona, Ángela, que te he cortado. No, además es una serie de inversiones que se le tiene mucho cariño, ¿no? Porque ha recogido tantas voces que es que además es muy, no sé, son documentos que comprimen tanto conocimiento en unas páginas y además esto también lo hemos comentado alguna vez por cómo se presenta, ¿no? Que además hay páginas que a mí me encantan porque las propias citas de los autores, ¿no? Las citas originales salen y te hacen entrar al texto mucho mejor. Con las imágenes lo mismo. Pero bueno, no sé si quieres que entremos ya a contar brevemente la estructura o... Sí, yo creo que podemos entrar un poco a contar esta como versión, ¿no? Que has hecho condensada, por así decirlo, en estos conceptos, estos 4 conceptos que manejas alrededor de environment, también un poco como has planteado este recorrido, vamos a decirlo, lector, ¿no? Para los lectores y las lectoras que están ahí detrás escuchando, un poco que nos cuentes, vamos, por si quieres empezar por la estructura, fenomenal. Así que, si quieres, vamos allá. Sí, bueno, yo creo que es una manera fácil de traducir pues, qué se van a encontrar, ¿no? O qué nos encontramos. Creo que también un punto importante es traerlo al momento actual, ¿no? Entonces, en la primera introducción, esa es la misión, ¿no? Como de cualquier tema que estemos hablando, pues merece contextualizarlo, ¿no? Porque ahora es interesante y cómo lo relacionamos con el presente. Bueno, por supuesto, el prólogo de Maite, que luego podremos leer un poco. Y luego ya llega como el momento cumbre de contar la palabra environment, ¿no? El término environment. Y bueno, porque es en los años 60 y 70 cuando empieza a, pues, tampoco a definirse, porque incluso muchas veces era con la práctica, ¿no? A nivel práctico los artistas empezaban a poner en marcha ciertas instalaciones o esculturas o ciertas aventuras que trabajaban sobre el medio. Y a partir de ahí detecté que había 4 campos interesantes de investigación, que eran el territorio, la técnica, la información y el binomio individuo-colectivo. Luego ya entraremos a contar cada uno y como veis, pues son cuestiones que hoy en día son también muy relevantes, ¿no? En nuestra relación con el entorno. Y luego hay un cierre, que es una adenda,
que también pues, creo que ayuda a hacer mucho más operativa, ¿no? Porque es casi una herramienta operativa que nos sirve para traducir estas aventuras contadas a nuestra práctica profesional. Y todo el libro y esencialmente las 4 partes de territorio, técnica, información e individuo colectivo se hacen como una visita, ¿no? Una visita donde hay unos anfitriones. Un anfitrión por visita. Y entonces es como que nos van contando sus diferentes experiencias, incluso invitando a personas del presente, que eso también son unos injertos interesantes, de manera que no es algo estanco y cerrado en el pasado, sino que vemos ahí cómo se vincula al presente, o incluso con otras prácticas, ¿no? Hay siempre saltos entre arte y arquitectura. Y esta es la estructura con la que se arma el libro, y creo que permite pues, que aquello que era tan sesudo, ¿no? Pueda ser algo mucho más legible. Sí, porque además es muy bonito esto que justo lo que acabas de comentar, ¿no? Esta intención de trasladar estos conceptos, ¿no? Estos 3 puntos de investigación que tú has trabajado, traerlos a la contemporaneidad, ¿no? Intentar que ese concepto que surge un poco, va surgiendo a lo largo de los años 60 en distintas disciplinas, de repente, cómo puede tomar cuerpo, cómo va a tomar cuerpo en la actualidad, ¿no? O cómo, vamos a decirlo, y yo creo que me puedo atrever a decirlo, cómo es tan pertinente volver a hablar de esto ahora, ¿no? Entonces, no sé si quieres leer alguna, porque, bueno, Maite también lo apunta un poco en su prólogo, ¿no? No sé si quieres entrar por ahí o si quieres entrar ya a alguno de los puntos. ¿Sí? ¿Empezamos por Maite? Sí. Maite, además, como es tan precisa y tan exacta con sus palabras. por eso lo digo. Venga, me lanzo. ¿A dónde? ¿A qué página, Ángela? A la 9. Venga, vamos allá. Vale. Y de hecho luego puedo enlazar con la última parte de la 12, ¿no? Entonces es el principio y final de su prólogo. Genial. Fueron no uno, sino varios los creadores del término environment aplicado al campo de la arquitectura, que inventaron cómo distinguirlo y más tarde describirlo, tratando de ofrecer un nuevo modo de vida a la generación siguiente y convirtiéndolo en centro de su manera de actuar. Solo después de varios años se fue definiendo la perspectiva histórica de los llamados Environmental Studies, que ya pertenecen a la historia del arte, la arquitectura y el urbanismo. Si hay una característica inconfundible de las primeras obras realizadas bajo esta denominación, es su adhesión entusiasta a una concepción global del medio físico, de las condiciones medioambientales en que se desarrolla la vida y que debería ser tenida en cuenta en cualquier situación, ya fuera material o no material. Es importante considerar, por otra parte, la actitud antiintelectual de este desplazamiento, más atento a los hechos prácticos que a su formulación teórica, algo que solo vendrá después. Y salto. En este libro, su autora, Ángela Guarrán, apela al término environment como una categoría histórica que pertenece a los años 60 y 70 del siglo XX, cuando cambió la forma de percibir el arte y la arquitectura, pero, al mismo tiempo, trata sus casos de estudio como muestra de un modo de actuar deseable en un momento, el actual, en que gran parte de las experiencias más interesantes se llevan a cabo precisamente en las fronteras de las disciplinas. Yo creo que genera ese marco esencial que luego se presenta en el documento. Sí, y además aquí apela Maite también a esta cuestión, ¿no? de la multidisciplinariedad, ¿no? O disciplinariedad, que siempre pongo la E donde no es, ¿no? Que quizás es ahí en esas fronteras y en ese imbricarse, en ese ir tocándose las distintas disciplinas sin o evitando no entrar o quitarle a cada una su propia esencia, ¿no? Pero sí tocándose, es ahí donde quizás se puede experimentar más o donde quizás se puede desarrollar este concepto, ¿no? Sí, totalmente. Es una puntualización muy interesante porque además algunos de los ejemplos que vienen en el libro rechazaban enfáticamente hacer arquitectura, pero a sus trabajos los llamaban desarquitectura o anarquitectura. Desarquitectura. Y entonces volvían, ¿no? Volvían con esa crítica ellos mismos a plantear una nueva arquitectura.
Entonces es muy curioso cómo sí es en esos límites donde surge esta nueva experimentación. Y Ángela, antes de entrar quizá en los conceptos o en la introducción, no sé a dónde quieres ir ahora, cuéntanos un poco este momento, ¿no? De esos años 60 en el que de repente el paradigma cambia y se empieza a mirar otra vez, ¿no? A las necesidades del individuo y del medio ambiente. Cuéntanos un poco cuál es esa coyuntura para que podamos entender lo que viene ahora después de estos 4 estudios, ¿no? Pues ni siquiera es solo disciplinar, sino también era social, sobre todo, porque había un gran movimiento contracultural. De hecho, en Los Ángeles, en San Francisco, se iniciaba como los movimientos hippies. Había también pues, muchos movimientos pues en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Había como muchísima agitación. A nivel político también desarrollaron muchísimas leyes para proteger el medio. A nivel de teóricos como Kepes, Bannon y demás, pues es ahí cuando surgen sus primeros textos hablando del landscape, de environment y demás. Y los artistas, pues imagino que desconocedores de estas cuestiones un poco más teóricas, también empezaron a trabajar en el medio, ¿no? De hecho, decía Rosalind Krauss que la escultura ya era una escultura expandida, o sea, que se trabajaba en el exterior, ¿no? Como, casi el art o, ¿no? Disciplinas que van mucho más allá. Es decir, que más allá de ser una cuestión disciplinar, era casi como unos años que da envidia, ¿no? Ojalá hubiésemos estado, porque parece que pasaban muchas cosas, ¿no? Que todo podía cambiar. Entonces, unos años también convulsos que a mí que quizá provocaron, ¿no? esa pulsión, por así decirlo, ¿no? De otra vez repensar y replanteárselo, ¿no? La verdad es que es súper interesante. Como dices tú, a mí me hubiera encantado poder estar allí y verlo y vivirlo, ¿no? Vivirlo, participar de ello. Sí. Pues sí. Pues, ¿quieres que nos incorporemos ya a los 4 puntos o quieres comentar algo de estas primeras, o quieres explicar primero el término environment? Sí, yo creo que sí, podemos lanzarnos con environment. Vamos allá. ¿A qué página vas? A la 28. Podemos ir. Venga. Adelante. Venga. El inicio de este relato se localiza en el contexto estadounidense de los años 70 del siglo XX, momento en que germina cierto compromiso global para la regeneración del hábitat. La singularidad de las intervenciones que se plantearon hace pertinente referirse a ellas con la misma terminología que lo hacían sus autores. Bajo el concepto de environment, traducido en adelante como medio, la nueva generación de arquitectos, artistas y científicos aludía a un entorno que debía servir a las necesidades vitales del individuo y responder a las recientes preocupaciones ecológicas. Por ello, la palabra environment significó no solo el espacio físico del medio ambiente, sino también la componente social, política y ecológica de ese entorno. La sensibilidad ecosistémica formaba parte ya de una época caracterizada por la inquietud colectiva ante el deterioro de la Tierra, lo cual se percibe a través de la coincidencia temporal de unas teorías artísticas y científicas que ampliaron el sentido del medio con una connotación de sesgo social y ecológico. El siguiente recorrido cronológico, a través de dichos manifiestos, plasma el creciente interés por la interdependencia con el medio. Y a lo mejor aquí podemos leer la primera de estas teorías, o uno de los primeros momentos en los cuales se alude a esta preocupación. En 1956, The New Landscape in Art and Science, de Georgi Kepes, ya anunciaba una situación en la que las fuerzas de la naturaleza que el hombre había conseguido dejar bajo control volvían a ser extrañas y se intensificaban impulsadas por la propia industria. Kepes señalaba los avances con que contaba la civilización y que no eran productores únicamente de beneficios. El entorno construido colmataba la superficie de la Tierra, al mismo tiempo que reducía el espacio vital. La pérdida de la riqueza natural conducía a la destrucción de las formas de vida y, en última instancia, a la desaparición de la especie humana. Las nuevas
circunstancias revelaban que no podían pensar en sí mismos como un elemento separado e independiente del entorno. Kepes proponía alcanzar un estado de equilibrio entre naturaleza, técnica e individuo, en configuraciones mayores, más abarcadoras y complejas. Y es curioso que no solo fueron libros los que se adentraron en esta cuestión, sino también hay 4 documentales, puede que incluso haya más, pero 4 documentales muy interesantes, videodocumentales, que relataron, ¿no?, o plasmaron la cuestión escalar pues, del planeta, ¿no? Y muestra ese interés por lo atómico y por lo cósmico. Podríamos incluso leer también un poco de eso, porque vale, es interesante también ver cómo no solo desde el mundo, ¿no?, o la palabra escrita, sino cómo la experimentación de otros medios sirvió también para reflejar esas cuestiones. El interés por el medio también se manifestó a través de la fascinación creciente por la dimensión escalar del mundo, constatable por la coincidencia temporal de unas películas experimentales que retrataban la multiplicidad de estratos cósmicos y atómicos. Glimpses of the USA, de la oficina Charles and Ray Eames, la pieza central de la Exposición Nacional Estadounidense en Moscú, presentaba un día en la vida de los Estados Unidos, mediante más de 2.200 fotografías fijas y en proyección simultánea en 7 pantallas, cada una de 10 metros de ancho. O sea, imaginaos, ¿no?, la sensación que tiene que producir enorme. eso. Las imágenes proporcionaban una idea de la complejidad y variedad de la vida estadounidense, que partía de la descripción de un cielo común a ambos países para continuar con la diversidad de paisajes y estructuras urbanas, hasta retratar las vivencias de sus habitantes, con la recogida del periódico, las despedidas matutinas, los trayectos en bicicleta, autobús escolar, coche o tren y un sinfín de escenas del día a día. Una década después, los autores reanudaban el estudio escalar del universo con la película experimental para IBM, Powers of Ten, A Film Dealing with the Relative Size of Things in the Universe, de 1977. La grabación, de especial trascendencia para la enseñanza de la arquitectura hoy, presentaba el universo telescópicamente a través de vistas graduadas en 2 potencias de 10, desde una escena cotidiana en el Parque del Lago Michigan, en Chicago, donde la primera serie viajaba a la inmensidad del cosmos y la segunda regresaba de vuelta a la microestructura del átomo de carbono en el cuerpo humano. Y luego, bueno, vienen otras 2 experiencias también de videodocumentales que suceden en la misma década, ¿no? Y es muy sintomático que se produzca como este contacto continuo con este interés por investigar y por reflejar cosas que incluso desconocían, ¿no? Porque algunos de estos documentales, uno de ellos es uno de un docente holandés, Kees Bucke, que lo reflejaba mediante ilustraciones. Es decir, no podía plasmarlo con fotografías porque no disponían de ellas. Claro, aún, ¿no? claro, que estaban experimentando sobre ello. Esto es súper interesante, ¿no? Esta también multiplicidad de formatos de exposición, como decías antes, ¿no? No solo en los libros o en la palabra impresa, vamos a decirlo así, ¿no? Sino que ya en otras plataformas iba resonando toda esta preocupación que surgía, ¿no? Sí. De hecho, es otro de los puntos que también apuntas, ¿no? En la introducción y en que hay una gran variedad de personas ya atentas a este asunto, ¿no? Desde ese momento. Pues vamos, si quieres, Ángela, o querías alguna cosa más apuntar sobre este término antes de continuar con los 4 puntos. No, porque podríamos estar leyendo. Bueno, y además se trata de que compren el libro, ¿eh? O sea, que cuidado. Claro, no vayamos a hacerle. No, es broma. No, pero yo creo que además ahí has puntualizado bien también, ¿no? Como en esta primera parte, el término en sí, ¿no? Y cómo a qué se referían y cómo se
se pudo como fijar, entre comillas, ¿no? Sí. Si es que algo se puede fijar en esta vida, porque luego todo va evolucionando y cambiando, ¿no? Pues si quieres vamos Sí. con los... Ay, perdona, sí, ¿qué ibas a decir? No, y seguramente el hecho de fijar el término sea más fácil ahora que ellos en ese momento, porque Claro, estaban lógico. en esa gran inmensidad, ¿no? Y ahora es mucho más Sí, fácil sí, hacer una claro. mirada aérea y sobrevolar y ver Ujú. todas esas conexiones. Claro, porque al final la perspectiva del tiempo también, ellos estaban encima, ¿no? Ellos estaban ahí metidos en plena faena y tampoco No sabían sé. muy bien cómo denominarlo, ¿no? Pero yo creo que también es bonito cómo lo cuentas tú, ¿no? Desde estos, insisto en los 4 puntos porque es muy bonito también ponerle, a veces ordenar las cosas facilita Sí, que podamos hablar de ellas mejor, ¿no? Y sin meternos en jaleos ni en difuminaciones, ¿no? O sea que si quieres vamos a darle sí, a estos 4 puntos. Empezamos por territorio, que es el sí, primero que planteas. Venga, pues vamos sí. allá. Pues podemos empezar por un parrafito del principio en la página 38, Uh-huh, que uh-huh. yo creo que sirve para ubicar el término y contextualizarlo, ¿vale? Muy bien, vamos allá. El compromiso medioambiental impulsado en los años 70 redefinió la noción de territorio para las materias encargadas de su planificación y diseño. El territorio ya no quedaba restringido a la idea de lugar, sino que incluía toda una serie de variables que constituía la relación dinámica del individuo con el entorno exterior, como las condiciones climáticas o las diferentes formas de energía. Estos parámetros, a saber, la intensidad y propagación de la luz, los niveles de humedad o la capacidad térmica de un cuerpo, presentaban el territorio como un magma de entidades fluctuantes, en vez de una acumulación de estratos estáticos. Incluso, tal y como veremos, dichos elementos podían funcionar como motor generativo del diseño. Este nuevo panorama convertía a la arquitectura y a las disciplinas interesadas en el medio en los responsables de propiciar la correcta sinergia entre usuario y hábitat, lejos de actuar como agentes protectores o separadores. Y yo creo que a lo mejor podemos lanzarnos ya a leer alguna historia de Robert Smithson, que es nuestro Sí, anfitrión. vamos con el protagonista de este punto, que es Robert Smithson. ¿A cuál quieres ir? A la página 41. Venga. Además ahí tendremos que enseñar la página 42-43, ¿no? Que es ahí donde se ve Ahora mismo. la imagen y esa cita Tú del mientras, artista tú extractada. mientras lo lees, Venga. yo te lo preparo aquí, no te preocupes. Fenomenal. Vamos allá. Quizá la obra del artista Robert Smithson, 1938-1973, resulte la más fructífera para entender la peculiar relación de la generación de artífices de estos años con el territorio. Tras una primera etapa dedicada a la pintura con influencias diversas, el artículo A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, publicado en 1967, confirmó su talento como investigador del territorio y la arquitectura. Adoptando la actitud de arquitecto turista y equipado con una Kodak Instamatic y una copia de la novela de ciencia ficción Earthworks de Brian Aldiss, Smithson recorrió los principales monumentos del paisaje industrial abandonado de New Jersey, protagonizado por un puente de acero sobre el río Passaic, unos contrafuertes de hormigón de una carretera en construcción, unas plataformas de bombeo con tuberías acopladas y una larga lista de hitos que completaban la atmósfera anodina de ese territorio. Mediante el texto y las fotografías de su artículo, despojados de cualquier pretensión artística aparente, Smithson retrató su interpretación del lugar. Y ahora se abren comillas. Ese panorama cero parecía contener ruinas al revés, es decir, toda la nueva construcción que finalmente se construirá. Esto es lo contrario de la ruina romántica, porque los edificios no caen en ruina tras su construcción, sino que crecen hasta la ruina conforme son erigidos. Se cierran comillas. Esa puesta en escena antirromántica conllevaba una idea de desacreditación del tiempo. El territorio crecía ajeno a la imperturbabilidad del pasado en una suerte de futuro posibilitador. En vez de suscitar el recuerdo del pasado a través de monumentos antiguos construidos con materiales naturales como el mármol o el granito,
Los nuevos edificios se realizaban con productos elaborados como los plásticos, el acero o la electricidad, en una alteración de la incorruptible temporalidad. Smithson logró que su visita guiada a Passaic constituyese una distorsión provocativa de las nociones canónicas de la arquitectura clásica, como la caracterización del concepto de monumento. De nuevo se abren comillas. ¿Qué puedes encontrar en Passaic que no puedas encontrar en París, Londres o Roma? Descúbrelo por ti mismo. Robert Smithson te guiará a través de esta legendaria serie de lugares. A mí me parece apasionante Robert Smithson porque de repente, ¿no?, hace este recorrido, esta visita como turista y en realidad está generando una nueva teoría de decirte que un territorio industrial abandonado es como la nueva ruina, ¿no?, que sustituye pues, a las ruinas de Roma y que hay que valorarlo también como tal, ¿no?, y que no es una ruina en un sentido peyorativo, sino que está en propio desarrollo. Es súper interesante este concepto de la ruina al revés, ¿no? O sea, lo que está por venir es que me flipa, con perdón de la expresión, pero me encanta, porque al final, claro, todos entendemos por ruina lo que ya está, se ha acabado, ¿no? Se ha tirado. Y esto es al contrario, esto es algo que va emergiendo. Sí. Y que ya que es una ruina como también en su propia desaparición, porque en cuanto se termine de construir ya no será una ruina. Claro. Es algo muy bonito, ¿no? Sí. Esa contradicción en sí mismo, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Vamos al siguiente punto o quieres hablar de algún elemento más de territorio? Pues estoy viendo que si no saltamos igual nos quedamos sin tiempo. Así. Pues por eso, vamos a ¿Sí? técnica. Venga. Y luego si queremos volver a alguno, Venga, yo creo que si queremos volver a alguno podemos, sí, ¿vale? Sí, porque hay tantísimos que... Sí, por eso. Vamos a técnica, pues. Venga, pues empiezo también un poco con el principio de técnica para ubicar el concepto y cómo se afronta. En una revisión acerca de la implementación de las nuevas técnicas desde el último tercio del siglo XX, emergen ciertos vínculos entre el progreso industrial y tecnológico y el próspero trabajo creativo desarrollado desde las artes y la ciencia. También el arranque y repunte de la revolución digital, con la llegada de nuevos sistemas de información y comunicación, resultó y resulta una circunstancia trascendental para muchos contextos profesionales. Por suerte, estos acontecimientos facilitaron el desarrollo sostenible del hábitat promovido por los personajes de esta historia. Tanto es así que, desde la década de los 70, se forjó otra cultura arquitectónica posible, aquella que permitía participar en el diseño del medio a través de métodos y herramientas muy diversas. Esto es, la arquitectura ya no surgía únicamente del proceso constructivo más canónico, aquel que se materializaba en un edificio estable, resistente y diseñado para ser habitado. Por ende, las siguientes líneas no pretenden construir un catálogo de técnicas constructivas específicas, sino incidir en la técnica como método de estudio y desarrollo de nuevos operativos para habitar el medio de manera más simbiótica. En este sentido, algunos de los ejemplos carecen de una huella física inmediata, para revelar, por contra, unos procesos que alojan una capacidad de transformación del medio mucho más extensa, pregnante y comprometida. Yo creo que ahí se ve cómo la técnica no puede ser solo entendida como ese sistema constructivo, sino también como los diferentes medios que se desarrollaron para reconocer o interpretar de otra manera el medio. Sí, además, de esto también habla un poco Maite en su prólogo, ¿no? Ángela, cuando dice, ahora mismo no recuerdo, bueno, creo que lo tengo por aquí, ¿no? Pero cuando dice que que la irrupción del bueno, lo leo porque lo he encontrado, como referencia no supuso necesariamente un alejamiento de la materialidad, sino incluso en ocasiones todo lo contrario. O sea, yo creo que aquí viene un poco a esto, ¿no? A decir, bueno, sí, es verdad que aparecieron las performances y los happenings, pero no se alejaron porque había que dar solución real y material, ¿no? A todo esto. Totalmente. Y entonces, como ahora el anfitrión es Rainer Bannon, podemos leer una de sus aventuras. Vamos allá. ¿A qué página vas? A la 72. Vale, ya estoy. Adelante. Vale.
bueno, primero, de Rainer Banham conocemos más bien los textos, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Que también son muy interesantes. Y ahora vamos a ver. Bueno, un año después, con el fin de promover y dar continuidad a su investigación, Banham retrató de nuevo la ciudad de Los Ángeles en Rainer Banham Loves Los Ángeles, de 1972, un documental de 52 minutos emitido por la BBC como parte de la serie One Pair of Eyes. El programa televisivo, por objetivo, tenía emitir episodios que ofrecen a las personas una plataforma para discutir temas cercanos a su corazón. Eso también es increíble, ¿no? Que a nivel televisivo se difundan, ¿no? y se desarrollen, se promocionen estos programas en los cuales, bueno, ahora veremos cómo se retrató Los Ángeles. Sigo. El capítulo protagonizado por Banham popularizó la interpretación de los complejos fenómenos urbanos y sociales de la metrópoli californiana. Para deleite de los espectadores, el autor celebraba unas cualidades de la ciudad que habían sido comúnmente satirizadas por los críticos de arquitectura y urbanismo, por romper todas las reglas del diseño tradicional. El largometraje consiste en una trepidante visita en coche de una jornada de duración, junto a Banham y Badekar, una audioguía ficticia pensada para recorrer la ciudad en movimiento. El protagonista nos invita a conocer los hitos de la ciudad a través de los edificios y mercados históricos de Downtown, los trayectos por la intersección de las avenidas Santa Mónica y San Diego, el océano de casas coronado por torres de oficinas dispersas, los pintorescos suburbios con viviendas de estilo colonial español o de clase bungalow californiano, como la Gamble House de Charles and Henry Green, la tecnicidad de arquitecturas como la Emmons House, la arquitectura móvil de las autocaravanas en Venice Beach, las arquitecturas murales de Los Angeles Fine Arts Squad, la arquitectura electrográfica a los lados de las grandes avenidas, los diseños icónicos de los puestos de perritos calientes, las gasolineras o los drive-in restaurants para vehículos. Aquellos que muchos consideraron una ciudad sin monumentos, comenzaba una fase de apogeo animada por quienes sí encontraban en Los Ángeles un modelo urbano y social único. El profesor de historia, armado con una cámara de vídeo Kodak XL de formato Super 8, puso en práctica una habilidosa técnica mixta para estudiar y presentar las virtudes de la ciudad. Junto a la voz de Banham y de la presentadora Badekar, los relatos de los residentes, las fotografías de Rothschild, los clips de Buster Keaton y las canciones de Beach Boys describen la arquitectura y el modo de vida de la ciudad. Bueno, siguen unas cuantas líneas más describiendo este documental, pero incluso se puede encontrar en Internet. Es fascinante. Y aquí en el libro se va contando todo lo que hizo Banham a través de nuevas técnicas para contar lo que significaba realmente Los Ángeles. Qué interesante, ¿no? Que hasta los puestos de perritos calientes entren en la ecuación, ¿no? Porque la idea de monumento no tiene uno esa en la cabeza, ¿no? ¿Sabes? No, pero es algo similar a lo que hizo también en el libro de las 4 ecologías, que de repente te das cuenta que ahora somos mucho más conscientes, pero en ese momento donde la arquitectura era mucho más, bueno, era entendida en términos más canónicos, pues claro, tuvo que ser un shock muy grande de repente ver que las arquitecturas diseñadas para los coches, ¿no? Como las gasolineras, los puestos de perritos calientes y demás, pues eran parte del paisaje y de la arquitectura, ¿no? Pues sí. Bueno, pues vamos con el siguiente, vamos con información. Sí. A ver a quién tenemos en este apartado, listo para recibirnos. Bueno, vamos primero con el concepto, yo creo, ¿no? Sí, venga, muy rápido. Durante el siglo XX, las infraestructuras de la ciudad, como la plaza y la calle, fueron el lugar por excelencia de las relaciones sociales. Por contra, podría decirse que el principal proyecto infraestructural social de este siglo consiste en el tejido planetario de redes informáticas. Prueba de ello es el impacto que genera el uso de recursos digitales en el modo de relacionarnos con otros individuos y con el entorno. Los avances de la última década
por ejemplo, con la popularización de las aplicaciones móviles y el Big Data, manifiestan la repercusión de la herramienta digital en una escala amplia que abarca desde ámbitos personales hasta contextos territoriales, todos ellos de calado sustancial para las artes del diseño del medio. Así pues, al igual que ciertos movimientos políticos del siglo pasado promovieron la construcción de espacios urbanos para la manifestación de la ciudadanía, ahora las redes sociales y el cifrado de datos sirven como plataforma para la libre expresión del usuario y funcionan incluso como soporte que desvincula sus acciones del territorio físico. Es decir, junto a la capa material coexiste aquella inmaterial que revela la reformulación de las nociones arquitectónicas y geográficas contemporáneas. Esta visita rastrea algunas experiencias que desde los años 70 han alertado del potencial de la variable informacional en el diseño de la ciudad. Las premisas anticipadas en estos trabajos, de manera similar a los avances más contemporáneos, presentan formas alternativas de habitar y navegar el entorno físico, natural y digital. Ángela, antes de seguir con el ejemplo, perdona, es que nos pregunta Isa de Ecopreneur, nos pregunta que si podemos repetir el nombre del autor o sea, Rainer Banham. Rainer Banham. Lo voy a escribir, sí, lo voy a escribir aquí en los comentarios, por si acaso, pero tú, Ángela, continúa, ¿vale? Sí. O sea, si me ves entretenida es que estoy escribiéndolo, ¿vale? No es que no te haga caso. Venga, fenomenal. Vamos allá. Pues aquí el anfitrión de esta historia es Juan Navarro Valdevez, y en especial todos los trabajos que desarrolló en el Center for Advanced Visual Studies del MIT. Entonces, prosigo. Durante la estancia en el Center for Advanced Visual Studies, Navarro Valdevez desarrolló trabajos diversos que muestran un recorrido desde planteamientos sobre nuevos usos en la ciudad hasta proyectos de jardines botánicos o instalaciones que hacían visibles las energías y los procesos de la naturaleza. Los ejercicios escogidos para esta visita informacional pertenecen a la primera etapa, que dentro de la línea de trabajo Artes y Medio Ambiente, propuesta por Kepes en el Center for Advanced Visual Studies, Navarro Valdevez tituló La ciudad como ambiente significante. Para el artista arquitecto, el medio ambiente era el paralelo físico de un sistema de nociones, ideas, pensamientos y construcciones mentales de la gente. El tema de la ciudad como ambiente significante hacía referencia a ese valor y a los efectos que podía tener en la conformación de la vida individual y colectiva, en la formación y transformación de la cultura y en la participación de la comunidad en los procesos sociales. Sí, esa es exacto una de sus obras, sí. Espejo sonoro, sí. Perfecto. Claro, al final este protagonista, ¿no? Juan Navarro, la verdad es que es fascinante, ¿no? Con estas, me da igual Espejo sonoro, que era la que estaba enseñando a cámara, o El autómata residencial, que también lo tenemos aquí, ¿no? Sí. Estas obras, bueno, explícalas tú, Ángela, que yo estoy aquí, eres tú la experta. Pues Espejo sonoro, aunque también lo inició en el Centro de Cálculo de Madrid, luego lo continuó en el MIT, pero venía a ser como una conversación entre diferentes miembros que tenían unos dispositivos lumínicos y se iban, pues, por así decir, enchufando unos a otros, y este era como el nuevo medio de comunicación. Y en estos dibujos, que esto es como muy premonitorio para su tiempo, aparecen, exacto, como una gran nube, ¿no? Que es como el gran Internet de ahora, pero como él lo visualizaba como una gran cantidad, una nube de información que sobrevolaba a todos los individuos de este territorio. Y bueno, es que además, claro, en ese momento hablar de información no era como hablar de información ahora, sino que ellos lo hacían de una manera más experimental. Pues, en ese momento en el MIT también estaba Negroponte, ¿no? Y había otros personajes muy relevantes como innovando en este aspecto. En ese sentido también esta nube también que aparece aquí, me ha venido a la cabeza también el tema de los señores del aire, ¿no? De los que habla Javier Echeverría, por ejemplo, ¿no? De toda esta cuestión de
cómo estamos sobrevolados por esa ciudad invisible en realidad que nos sobrevuela a todos, que está por encima de nosotros, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con la información que no podemos ver, pero que está ahí y digamos que nos estamos conectados con ello. O sea que esto es, como dices tú, absolutamente premonitorio porque yo creo que da hasta un poco hasta miedo, ¿no? Que Juan Navarro Valdés fuera capaz de ver esto tan claramente, ¿no? En los años 70, ¿no? Hace 50 años, sí. Sí, es que claro, por eso decimos que hablar ahora de información o de la nube, literalmente la nube, ¿no? De información o tal, es como muy evidente para nosotros y para nosotras, pero quizá hace 50 años no le era tanto, ¿no? Y disponer de esa, ¿no? Claridad para poder verlo es fantástica, ¿no? Vamos con, ya no sé ni qué hora es, no sé qué hora es. Venga, que nos quedan 10 minutos, Ángela. Vamos con el último punto. Vamos con el binomio individuo-colectivo. A ver, ¿a quién está por aquí? Venga. Aquí tenemos a uno de los grandes personajes de la investigación, que es Mata Clark, que va a ser difícil seleccionar partes porque él en sí mismo, ya veréis que es que tiene tanto de arquitectura, aunque él era el autor de Anarquitectura, o sea que se negaba, pero entonces, no quería, él no quería. No quería, pero bueno. Pues vamos allá. Bueno, pues vamos a contar un poquillo de su vida, como para entenderlo, y luego ya saltamos a alguna experiencia. Venga. Voy a la página 114. Los vínculos personales y las obras ejecutadas por Mata Clark permiten recomponer un mapa donde la arquitectura parece el origen y fin de sus acciones. Esto, si alguien tiene interés en encontrar más información, ahora vamos a hablar de unas cartas que Spyros Papapetros las incluye y cuenta unas historias preciosas de la relación de Mata Clark con su padre. Ya desde el inicio, el devenir del joven neoyorquino quedó marcado por la figura de su padre, el pintor surrealista chileno Roberto Mata, que indujo una serie de circunstancias que iniciaron y condicionaron su relación con la arquitectura. En las cartas que intercambiaron a principios de 1962, su padre le recordaba: necesitas un fin, deja que sea la arquitectura. En esa misma carta, el padre ofrecía a su hijo el contacto de 3 grandes amigos: Marcel Breuer, Philip Johnson y Frederick Kessler. No consta que Mata Clark recurriese a ellos, pero sí su ingreso unos meses más tarde en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Cornell, dirigida entonces por Colin Rowe. La experiencia en Cornell la describía a través del símil con la religión. El acceso a una academia de diseño era como entrar al sacerdocio. Impulsado por un deseo vocacional, recibías un entrenamiento completo sobre cómo responder en cada momento. En esta descripción alude a la limitada libertad con que Mata Clark recibía la enseñanza en las escuelas de arquitectura. Por todo ello, a consecuencia de la autoridad paterna y académica, la arquitectura se presentaba para el joven estudiante ya desde el inicio como una condición impuesta e inalterable. Más allá de presentar la situación de estos primeros años, estas anécdotas muestran el contexto hostil que precede a la visión crítica con la que el artista se enfrentó a la arquitectura en los años posteriores. Y ahora podemos saltar, y aquí es cuando se ve como él no habla de arquitectura, pero vuelve a la arquitectura. Dice, en una entrevista con Lisa Baird, a la pregunta acerca de la obra Splitting, son estas obras donde él taladra, ¿no? O corta los edificios. Mata Clark respondía, no arquitectónico en un sentido estricto. La mayor parte de las cosas que he hecho con implicaciones arquitectónicas son realmente sobre no arquitectura, sobre algo que es una alternativa a lo que es considerado generalmente arquitectura. ¿No? Es una mirada tan transgresora pero que al final nos da lecciones sobre arquitectura. Claro. Voy a poner algunas imágenes mientras sigues, Ángela, para que no hace tiempo, ¿no? Que se vea alguna. Venga. Vale, pues ahora voy a leer una... Dime qué página vas para intentar colocar la imagen que corresponda. Vale. Pues hay una experiencia bonita en la página 119, con una foto también. Tras graduarse como arquitecto en la Escuela de Cornell, Mata Clark regresó a su ciudad natal en 1969, Nueva York,
y apenas un año después inició su colaboración en una de las galerías, que era un espacio destinado a exponer arte alternativo. Junto a dos de sus artistas y a la bailarina Carol Gooden, en otoño de 1971, fundaron el proyecto Food, un restaurante de comida casera ubicado en una antigua bodega a un bloque de la Galería de Arte y que bien podría considerarse su primera intervención a escala humana. Según las crónicas de la época, Food constituyó el primer restaurante en el entonces emergente barrio del Soho de Lower Manhattan. El grupo no solo se encargó de la gestión del negocio, sino que también abarcó la transformación del local, donde más tarde darían vida al proyecto social. Bajo este propósito, las herramientas de construcción se convirtieron en el principal instrumento de trabajo que posteriormente sustituirían por los útiles de cocina. Y luego también es muy interesante que Mata Clark estaba muy interesado en la comunicación, ¿no? Él parecía saber que iba a ser muy importante retratar todo. Entonces, interesado por la comunicación de los proyectos, Mata Clark filmó esta experiencia culinaria a modo de sinfonía urbana. El relato cinematográfico comienza a primera hora mientras Gooden y él discurren por el mercado de pescado de Fulton. El género que adquieren se traslada del mercado al restaurante para iniciar las labores en la cocina. A medida que avanza la jornada, comienza la actividad en el comedor con una clientela diversa y múltiple que podía alcanzar los 90 servicios diarios. La película captura la dimensión social del proyecto gastronómico para, finalmente, regresar a la rutina de limpieza, contabilidad y organización del nuevo menú. No, al final es una experiencia que, que despertó como coger un antiguo negocio, pero lo que estaban haciendo era ocupar el Lower Manhattan, ¿no? Y como transformarlo y hacer de él pues, un acontecimiento en la ciudad. La verdad es que todas las experiencias que estamos contando, ¿no? Que has contado, Ángela, son como maravillosas, ¿no? Y además, yo creo que todo, no me voy a poner aquí como a seleccionar tal, pero todo resuena a cosas que estamos viendo y que vemos en la actualidad. Vienen en plataformas digitales de YouTube, vienen documentales, no, o sea, yo creo que estos precursores que ya tenían mucho avance, ¿no? De todas estas cosas que estamos comentando en la vida actual, es fascinante verlo después, como dices tú, 50 años después, dices, Dios mío, qué clarividencia, ¿no? Y qué manera tan bonita y a la vez arriesgada de llevar al límite las perspectivas y las situaciones, ¿no? Nos quedan, Ángela, los últimos 5 minutos, vale. Ahora sí. Si quieres, hablemos un momentito de esta última parte del libro en la que has titulado Adenda, en la que, digamos, dispones un poco qué hacer ahora, ¿no? Con este término de environment y cómo aproximarnos a la arquitectura desde ese concepto de hace tiempo, pero que ahora quizá es más pertinente y más importante que nunca, ¿no? Cuéntanos un poco. A ver, esta parte era muy pertinente porque, claro, tú lanzas los 4 conceptos con unos personajes que sí que además entrelazan las diferentes disciplinas, incluso aparecían estos solapes de tiempo, pero era necesario hacer esa transcripción. Y yo me preguntaba qué responsabilidad tiene ahora la arquitectura, ¿no? Y cómo puede, pues, junto a todas estas leyes, agencias, certificados, como desde una parte más radical, pues la arquitectura también podía dar respuesta. Y es ahí donde surgen pues, estos espacios más periféricos, ¿no? O alternativos en los cuales, sabiendo de nuestro compromiso y responsabilidad, pues somos conscientes de que hay que aliarse a otros campos y pues lo hemos constatado, ¿no? Con muchas experiencias en la ciudad, que a partir de eso pues surgen muchas más posibilidades, ¿no? O alternativas a las soluciones más canónicas. Es una parte que yo creo que es interesante porque sirve como la forma más operativa, ¿no? de traer todos estos temas a nuestro campo de trabajo, que somos arquitectos, pero tenemos que tener esa capacidad de salir, ¿no? De nosotros o tocar otros palos, que bien puede ser sociología, no sé, campos mucho más científicos, artísticos,
¿no? Que a través de la performance bien modificaron. Y, y yo creo que además hay aquí un tema del que yo creo que ya hemos hablado alguna vez aquí en el club, muchas, pero que yo creo que también tenemos que estar preparados como colectivo para dar respuesta a algo que ya tenemos encima y que ya está ocurriendo. O sea, el tema del cambio climático, el medio ambiente, la protección de la tierra, o sea, es algo que ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, como colectivo, que es lo que tú estabas apuntando ahora, tenemos que, bueno, pues si hace falta salirse a otras disciplinas, pues salgámonos y aprendamos de sociología, aprendamos de biología, aprendamos de cosas que de alguna manera nos tienen que ayudar para poder dar respuesta en esta situación, ¿no? Exacto, sí. Vamos, el libro al final es eso, ¿no? Navega en un espacio muy perimetral, pero al final siempre vuelve como a la casilla de arquitectura. A ver qué hacemos nosotros, ¿no? Que tenemos que saber movernos. Nosotros, ¿no? Eso es. Pues, Ángela, se nos ha acabado ya el tiempo, ahora sí que sí, bueno. Esto se nos va a cerrar. Yo no puedo estar más agradecida de que hayas estado con nosotros este ratito. Yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión porque es que a mí se me ha hecho corta. Yo quería preguntarte por más experiencias. Sí, yo tenía muchas. Ya lo sé que tenías un montón y yo aquí preguntas todas. Lo que pasa es que pues se nos acaba el tiempo. De verdad, muchísimas gracias de corazón por estar este ratito con nosotros y compartir este libro con aquí con los asimétricos y las asimétricas. Os recuerdo a todos y a todas que el libro ya está disponible en librerías. Lo podéis ir a comprar, por favor, a las librerías. Si podéis, ir a una librería siempre. Ya sabéis que también lo tenéis disponible en nuestra web, pero bueno, al margen de que esté disponible, las librerías son nuestras mayores aliadas en esta aventura editorial, ya lo sabéis, lo digo todos los días aquí en el club y nada, nos podemos estar más agradecidos por acompañarnos y por compartir estos momentos tan bonitos en el club. Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias a todos los que se han unido y que lo disfrutéis mucho. Larga vida. Pues claro que sí, exacto. Environment, la construcción del medio. Muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas y nos vemos el próximo miércoles con Carlo Gandolfi, que por fin hemos podido cuadrar la sesión, que tuvimos que cancelar la semana pasada. El próximo miércoles estaremos con él y con su Pablo Méndez de Arrocha Infraestructural. Muchísimas gracias, Ángela. Un besito muy fuerte, cuídate mucho y nos vemos. Chao. Chao, hasta pronto. Chao.